Las actividades delictivas de la familia michoacana no tienen límites. Cuando creemos que lo hemos visto todo, nos vuelven a sorprender, y asimismo a las autoridades mexicanas. Esta vez, se trata del descubrimiento de una fosa clandestina, relacionada directamente con esta organización criminal. Una fosa ubicada en Jocotitlán, en el Estado de México, en las instalaciones de un centro de rehabilitación, o al menos, en lo que se pensaba que funcionaba en el lugar. Antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Una de las paredes de este lugar reza claramente: Unidad de Servicios de Recuperación de Alcohólicos Anónimos, San Judas Tadeo, las 24 horas. Pero en el interior de los muros ocurren cosas completamente diferentes y realmente impresionantes. A pesar de que todos los vecinos creían que era un lugar en el que atendían a las personas con serios problemas de alcoholismo, la realidad es que la familia michoacana se dedicaba a la distribución de drogas, el reclutamiento forzado de jóvenes y mantenía una fosa clandestina. El 18 de marzo pasado, las autoridades descubrieron en esta fosa el cuerpo de Juan Antonio Lara, un joven de 21 años, secuestrado por miembros del cartel el 9 de enero, quienes exigieron un rescate por su liberación. La cantidad ahora son 60,000 pesos de aquí a las 10 de la mañana. Si no está depositada esa cantidad, güey, pues lo verán allá, ¿no? La familia, que contaba con recursos limitados, apenas logró reunir 8,000 pesos y perdió todo rastro de Juan Antonio, hasta que las autoridades encontraron su cuerpo. Aunque estaba envuelto en plásticos azules, la sudadera que llevaba puesta permitió su identificación inmediata. Posteriormente, su familia acudió al forense para confirmar su identidad. Tras la captura de Enrique, alias El Canuto, el líder de la célula de la familia michoacana en ese predio, este declaró ser santero y admitió haber asesinado a Juan Antonio como una ofrenda. En el lugar se puede ver una pequeña capilla decorada con velas y una corona. Aquí, El Canuto solía tomarse fotografías que luego compartía en redes sociales. Sin embargo, Juan Antonio no fue su única víctima. Según fuentes ministeriales, Paul Ernesto Isabel Romero también fue secuestrado el 19 de enero y posteriormente asesinado. El forense llamó a su familia para que identificara el cuerpo. Paul era una persona muy buena, con muchos sueños por cumplir. No tenía mucho. Acababa de empezar a trabajar en San Luis para salir adelante y ayudar a su mamá y a sus hermanos. No es nada fácil perder a un familiar, y menos pues de la manera en que él murió. Pedimos y exigimos a las autoridades que no se quede impune esto que pasó. Las mismas fuentes indicaron que una trabajadora del lugar afirmó haber presenciado cómo los miembros del grupo criminal de la familia michoacana alimentaban cerdos con restos humanos. Sin embargo, en la actualidad no quedan casi rastros de nada en el lugar. La escena ha sido completamente alterada o eliminada, dejando pocas pistas de las atrocidades que allí ocurrieron. Ya sabemos que se trata de una escena muy compleja y realmente repugnante, pero aunque sea lamentable, no es la primera vez que ocurre, ni en México, ni en otros países. En la historia criminal de México y en otros lugares del mundo, se han registrado casos donde grupos delictivos han recurrido a métodos extremos para deshacerse de evidencia y ocultar crímenes atroces. Uno de los métodos más perturbadores y deshumanizantes es la alimentación de cerdos con restos humanos. Este macabro método ha sido documentado en diversos momentos y lugares. Un caso notorio ocurrió en México en 2012, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, donde se encontraron restos humanos cerca de un camino rural, aparentemente dejados para ser devorados por cerdos. Este incidente fue atribuido al crimen organizado, aunque los detalles exactos y los responsables nunca se esclarecieron por completo. Otro caso impactante ocurrió en 2005 en el estado de Sinaloa, México, donde se descubrió una granja clandestina utilizada por narcotraficantes para deshacerse de cuerpos. Se encontraron evidencias de que los cuerpos eran arrojados a los cerdos para su consumo. Este descubrimiento arrojó luz sobre las brutales tácticas utilizadas por los cárteles de la droga para eliminar a sus enemigos y borrar cualquier rastro de sus crímenes. En la historia mundial, este método también ha sido utilizado en contextos de guerra y genocidio. Durante la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración nazi, se documentaron casos en los que los prisioneros eran arrojados a fosas con cerdos para su eliminación. Este tipo de atrocidades eran parte de la maquinaria del exterminio nazi, destinada a borrar cualquier evidencia de los crímenes cometidos. La alimentación de cerdos con restos humanos es un ejemplo extremo de la crueldad y la brutalidad a la que pueden llegar los grupos criminales y regímenes autoritarios para ocultar sus acciones. Estos casos nos recuerdan la importancia de la justicia y la memoria histórica
para enfrentar y prevenir tales atrocidades en el futuro. La familia michoacana ha estado vinculada con actos atroces y violentos en el pasado, aunque no todos necesariamente relacionados con la alimentación de cerdos con restos humanos. Este grupo criminal, originario del estado de Michoacán en México, ha sido conocido por su participación en el tráfico de drogas, secuestros, extorsiones y asesinatos. En 2014, por ejemplo, se descubrió una fosa clandestina en el estado de Guerrero, donde se encontraron restos humanos que se presumían habían sido arrojados a los cerdos para su eliminación. Si bien no se estableció directamente la participación de la familia michoacana en este caso específico, el grupo ha sido señalado por su brutalidad y métodos violentos en la comisión de sus crímenes. Es importante destacar que la familia michoacana ha sufrido cambios y fragmentaciones a lo largo de los años, dando origen a grupos como los Caballeros Templarios, que también han sido asociados con actos violentos y brutales. Estos grupos criminales han utilizado tácticas extremas para mantener el control en sus territorios y eliminar a sus rivales, lo que ha generado una gran cantidad de víctimas inocentes y un clima de violencia en la región. La utilización de fosas clandestinas por parte de grupos criminales como la familia michoacana ha sido un aspecto escalofriante de la violencia en México. Estas fosas se utilizan para ocultar los cuerpos de las víctimas de homicidio, secuestros y otras formas de violencia extrema, y han sido un símbolo trágico de la brutalidad de estos grupos. Las prácticas de las fosas clandestinas han sido especialmente prevalentes en los estados como Michoacán, Guerrero y Veracruz, donde la violencia relacionada con el narcotráfico y otros crímenes ha sido desenfrenada. En muchas ocasiones, las víctimas son enterradas sin ninguna consideración por su identidad o dignidad, lo que dificulta enormemente su identificación y la búsqueda de justicia para sus familiares. Uno de los casos más notorios relacionados con la familia michoacana y fosas clandestinas ocurrió en 2013, cuando se descubrió una serie de fosas en el estado de Morelos. Se encontraron decenas de cuerpos enterrados, muchos de los cuales se cree que eran víctimas de la violencia del crimen organizado. Este descubrimiento puso de relieve la brutalidad de estos grupos y su disposición a utilizar métodos extremos para mantener su poder y control. Otro caso que ilustra la gravedad de la situación ocurrió en 2014, cuando se encontraron fosas clandestinas en el estado de Guerrero. Se descubrieron más de 60 cuerpos en varias fosas, lo que provocó indignación y conmoción en todo el país. Estos hallazgos llevaron a un mayor escrutinio de las acciones de los grupos criminales y a un llamado urgente a abordar la violencia en México de manera más efectiva. La existencia de fosas clandestinas representa un desafío significativo para las autoridades mexicanas, ya que la identificación de los cuerpos y la investigación de los crímenes asociados pueden ser extremadamente difíciles. Sin embargo, estos casos también han generado una mayor conciencia sobre la violencia en México y la necesidad de abordar el origen de la criminalidad para prevenir futuras tragedias. En el caso de 2013, en el estado de Morelos, se descubrió como un caso alarmante que puso de manifiesto la brutalidad y la violencia del crimen organizado en el país. Se encontraron múltiples fosas clandestinas que contenían decenas de cuerpos, muchos de los cuales se presumían eran víctimas de la violencia relacionada con el narcotráfico y otros crímenes. El descubrimiento de estas fosas clandestinas ocurrió en el municipio de Tetelcingo, cerca de la ciudad de Cuernavaca. Se estima que en total se encontraron al menos 116 cuerpos en diversas fosas, lo que generó indignación y conmoción en todo el país. Estos hallazgos arrojaron luz sobre la brutalidad y la impunidad con la que operan algunos grupos criminales en México. Las autoridades locales y federales iniciaron una investigación para identificar a las víctimas y determinar las circunstancias de sus muertes. Se descubrió que muchos de los cuerpos pertenecían a personas que habían sido reportadas como desaparecidas en los meses anteriores, lo que sugiere que estas fosas clandestinas podrían haber sido utilizadas como lugares de entierro por el crimen organizado para deshacerse de sus víctimas. Uno de los aspectos más perturbadores de este caso fue la forma en que los cuerpos fueron tratados. Muchos de ellos mostraban signos de violencia extrema, lo que indicaba que habían sido asesinados de manera brutal. Además, se encontraron evidencias de que los cuerpos habían sido quemados y mutilados, lo que evidencia la crueldad y la falta de respeto por la vida humana por parte de quienes cometieron estos actos. Este caso de las fosas clandestinas de Morelos puso de relieve la urgencia de abordar la violencia y la impunidad en México. También destacó la necesidad de mejorar los mecanismos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, así como de fortalecer el sistema de justicia para garantizar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia y que las víctimas y sus familias reciban el apoyo y la justicia que merecen. Por otra parte, en el caso del 2014 en el estado de Guerrero, se descubrió uno de los casos más impactantes relacionados con fosas clandestinas y la violencia del crimen organizado en el país. Este hallazgo arrojó luz sobre la brutalidad y la impunidad con la que operan algunos grupos criminales en México, así como la difícil situación de seguridad en la región. El descubrimiento de estas fosas clandestinas ocurrió en el municipio de Iguala, en Guerrero, donde se encontraron más de 60 cuerpos enterrados en varias fosas.
Estos cuerpos, en su mayoría, en estado de descomposición avanzada, se presume que eran víctimas de la violencia relacionada con el narcotráfico y otros crímenes. Este caso generó indignación y conmoción en todo el país, ya que evidenciaba la crueldad y la falta de respeto por la vida por parte de quienes cometieron estos actos. Muchos de los cuerpos mostraban signos de violencia extrema, lo que indicaba que habían sido asesinados de manera brutal. Las autoridades locales y federales iniciaron una investigación para identificar a las víctimas y determinar las circunstancias de sus muertes. Se descubrió que muchos de los cuerpos pertenecían a personas que habían sido reportadas como desaparecidas en los meses anteriores, lo que sugiere que estas fosas clandestinas podrían haber sido utilizadas como lugares de entierro por el crimen organizado para deshacerse de sus víctimas. Este caso de las fosas clandestinas en Guerrero puso de relieve la urgencia de abordar la violencia y la impunidad en México. El uso de fosas clandestinas para deshacerse de cuerpos y evidencias no es algo nuevo y lamentablemente ha sido utilizado en diversas partes del mundo en diferentes momentos de la historia. Uno de los ejemplos más trágicos y conocidos es el Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis utilizaron fosas comunes y crematorios para exterminar a millones de personas, principalmente judíos. En América Latina, estas prácticas también han sido documentadas en contextos de violencia política y conflictos armados. Por ejemplo, en Guatemala, durante la Guerra Civil de 1960 a 1996, se descubrieron fosas clandestinas con miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos, cometidas por el ejército y grupos paramilitares. En Colombia, el conflicto armado también ha dejado un rastro de fosas clandestinas, utilizadas por grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas del Estado para desaparecer a sus víctimas. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las fosas clandestinas han sido utilizadas como una herramienta de terror y control por parte de actores violentos en diferentes partes del mundo. Además de la familia michoacana, otros grupos criminales en México han utilizado fosas clandestinas como parte de sus operaciones. Los carteles de la droga en particular han sido asociados con esta práctica. Por ejemplo, el cartel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos de México, ha sido vinculado con el uso de fosas clandestinas para deshacerse de cuerpos de sus víctimas. Otro grupo que ha utilizado estas medidas son los Zetas, un grupo criminal formado por exmilitares que se convirtió en uno de los carteles más violentos de México. Se sabe que los Zetas han utilizado fosas clandestinas para enterrar a sus víctimas y desaparecer cualquier evidencia de sus crímenes. Además de los carteles de la droga, otros grupos criminales y bandas delictivas también han utilizado fosas clandestinas en México como parte de sus operaciones criminales. Estos grupos buscan utilizar el miedo y la violencia extrema como herramientas de control de sus territorios, y el uso de fosas clandestinas es una de las formas más crueles en que lo hacen. En medio de estos escenarios, las autoridades mexicanas han sido objeto de críticas y acusaciones de complicidad o negligencia en relación con el fenómeno de las fosas clandestinas y la violencia relacionada con el crimen organizado. Se ha informado sobre casos en los que se sospecha que las autoridades locales o estatales podrían estar coludidas con los grupos criminales, permitiendo o facilitando sus actividades ilícitas. En otros casos, se ha criticado a las autoridades por su falta de capacidad o voluntad para abordar eficazmente el problema de las fosas clandestinas y la violencia del crimen organizado. La falta de recursos, capacitación y coordinación entre las diferentes agencias encargadas de hacer cumplir la ley ha sido un desafío importante en la lucha contra la criminalidad en México. Sin embargo, también es importante señalar que muchas autoridades en México han trabajado diligentemente para abordar el problema de las fosas clandestinas y la violencia del crimen organizado. Se han realizado esfuerzos para mejorar la coordinación entre las diferentes agencias encargadas de hacer cumplir la ley, así como para fortalecer las capacidades de investigación y persecución de los delitos relacionados con el crimen organizado. En resumen, si bien ha habido casos de complicidad o negligencia por parte de las autoridades en México en relación con las fosas clandestinas y la violencia del crimen organizado, también ha habido esfuerzos significativos por parte de muchas autoridades para abordar estos problemas de manera efectiva y proteger a la población. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!